Queridísimos hermanos en Cristo, hoy es el Domingo de Ramos y los invito a reflexionar conmigo sobre el tema Hosana, hijo de David. Hosana, hijo de David. Comenzamos hoy la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y el Evangelio según Mateo, que se leerá antes de la procesión, explica claramente este evento tan importante. Este Evangelio ofrece una escena de una multitud que sigue a Jesús con las ramas de palma en sus manos, cantando canciones alegres en alabanza a Jesús, gritando, Hosana, hijo de David. Hay tres cosas importantes que debemos tomar en cuenta en este Evangelio: las ramas palmas, el asna y la multitud que estaba cantando Hosana. En primer lugar, el significado del uso de las ramas del palma que emularemos hoy proviene del antiguo cercano oriente y el mundo mediterráneo y significa victoria, triunfo, paz y vida eterna. Las palmas también simbolizan la victoria de los fieles sobre los enemigos del alma. En este mismo texto, escuchamos a Jesús usando un asna. Esto también expresa su soberanía como el Mesías sobre el mundo material. Finalmente, la palabra Hosana, que se cantaba en la alta aclamación a Jesús, proviene de la palabra hebrea que significa salva ahora o orad, sálvanos. Y esto tiene una expresión bíblica, judaica y cristiana que significa adoración, alabanza o alegría. Todo esto que se ha resaltado anteriormente es para ayudarnos a comprender que la entrada de Jesús en Jerusalén fue muy simbólica. La aclamación popular del pueblo con palmas en las manos, cantando alegremente Hosana, ya proclama a Jesús que es el Salvador del mundo, que ha venido y va en camino a sufrir para redimirnos de nuestros pecados. La alegría de la gente ya nos indica el tipo de victoria que Jesús nos iba a marcar después de su muerte en la cruz, después de lo cual Él será afirmado como el Rey del mundo. Y esto es lo que estaremos celebrando en Pascua. El Evangelio de hoy, que habla de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se enfoca en el sufrimiento que Jesús pasó para salvarnos. Y la segunda lectura también apuntala como Jesús, el Rey de Gloria, se humilló a sí mismo y se convirtió en un rey siervo para que pudiéramos vivir con Él para siempre. Y esto es lo que demuestra su montar a asna. Esta celebración de una semana es santa, es muy importante y marca el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo, por el cual los cristianos tenemos la esperanza de obtener la salvación. Les deseo a todos una fructífera celebración de la Semana Santa. Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.